Vamos ahora a nuestro panel de este día miércoles. No hemos podido contactarnos todavía con Alberto Mayol en Valencia, España, pero está aquí ya con nosotros Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Buen día a todos los auditores de La Clave. Oye, vamos a esperar a ver si es que nos conectamos con Alberto. Mientras tanto, hay una serie de cosas que están empezando a pasar. Dos, te diría yo, que son bien interesantes para conversarla. Una es la implementación a partir de hoy de este tipo carne verde, digamos, que ha habido mucha discusión al respecto. Y la segunda, es de que se está venciendo el plazo en estas próximas horas que se dio la testera del Senado, incluyendo la Cámara de Diputados, para el diálogo con el gobierno en torno a lo que se denominaron los mínimos comunes. El gobierno deberá responder con algún tipo de cosas. Ya ha dicho algunas cosas, pero todavía no hay un fiato total. Pero esas cosas debieran todas pasar en el transcurso de esta semana y en el caso del carné verde ya está implementándose a partir de hoy día, Pancho. Así es, son dos cosas que tienen que ver un poco con la acción gubernamental después de las elecciones. El pase de movilidad, es algo que viene siendo discutido hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que ya lo había mencionado Mañalich el año pasado como una posibilidad? Y la Unión Europea también, me parece que ellos lo implementan a partir del 1 de junio, están viendo la forma en cómo se van a relacionar, pero está muy vinculado al tema de reactivar la economía y especialmente ciertas áreas que tienen que ver con la gastronomía, el turismo, etcétera. Por ejemplo, si tú sigues la discusión en Europa, incluso con qué vacuna se va a poder tener ese pase de movilidad. Y ahora los españoles están diciendo presionando a la Unión Europea para que integre la Sputnik y la China. Esto quiere decir que lo que quieren es atraer turistas rusos y chinos, que son los que mayoritariamente llegan al continente. Entonces tiene una lógica absolutamente económica. Ahora, eso topa siempre con la cuestión sanitaria. Es decir, es el mejor momento en Europa o en Chile, y aquí ya nos centramos acá, para implementar este pase de movilidad. No va a ser contraproducente en un momento en que aparece el invierno, sabemos que tenemos que reunirnos más internamente, esto es una enfermedad que se transmite por los aerosoles, que le llaman los expertos, por lo tanto, mientras más encerrados y más juntos estemos, va a haber mayor transmisión. Claro, tenemos un grueso de la población vacunado, muchos de ellos, un porcentaje altísimo, con la segunda dosis, y quizás nos podemos dar ese beneficio. Pero los expertos, y ahí el Colegio Médico, la Sociedad Científica, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siche, y muchos están en contra. Entonces ahí se produce como lo mismo que tiene relación con lo otro y con la negociación que planteada política. Es decir, el gobierno quiere que todas sus medidas de alguna manera sean rápidamente aprobadas. El pase de movilidad recibe toda esta crítica y el gobierno se queja de que hay una oposición muy dura. Y por el otro lado plantea esto de los mínimos comunes con una suerte de mínimos, que no es lo que quiere la oposición, y también el gobierno, y lo vimos Belolio esta mañana, se queja de que tienen una oposición de que lo quiere todo, o que quiere pasar la aplanadora. Bueno, vivimos este momento después de las elecciones donde hay una oposición que, aunque no le haya ido bien a toda en la elección, entiende que tiene el apoyo de un 70-80% de la población, de acuerdo a las votaciones. Entonces cree que puede pedir un poco más. Y el gobierno entiende que para seguir gobernando hasta marzo del próximo año, cada vez que envía algo, si no tiene el apoyo de por lo menos un porcentaje de esa oposición, no va a poder hacerlo. Entonces estamos frente efectivamente a un momento complicado en la política nacional, que tiene que ver con lo sanitario, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con las medidas sociales y que tiene que ver cómo salimos de la crisis. Recordemos que el presidente tiene su discurso ahora el 1 de junio también, la cuenta. Va a ser interesante ver qué cuenta, digamos, ahí porque
contar para atrás, yo creo que sería una película repetida, Fernando. Si nos empieza a decir todo lo que hizo en la pandemia, o cómo enfrentó el estallido, o las dificultades del mundo, creo que es mala hora, la hora después del almuerzo para hacerlo, porque mucha gente no lo va a ver. Ahora, si plantea quizás proyecciones o algunas cosas que tengan que ver con lo que se espera, si algunas medidas más concretas, yo creo que la gente, más que una cuenta en esta oportunidad, va a estar esperando del gobierno que entregue soluciones, las soluciones a los problemas que vienen en los próximos meses. Sí, ya está conectado con nosotros Alberto Mayol desde España. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? Oye, ¿Cómo están? Hola, Alberto. Qué bueno que nos pudimos conectar contigo, porque buena parte de lo que se está implementando o buscando implementarse acá en Chile es algo que también se ha estado discutiendo mucho en Europa, y como Europa tiene la anticipación por parte del clima de este asunto, probablemente tú tienes más cosas que nos podés contar respecto de si es que funcionan o no han funcionado, o cómo han funcionado, por ejemplo, estos tipos de carné verdes, como el que se está implementando acá. Te lo digo porque lo que ya está meridianamente claro respecto de la pandemia es que tiene una transmisión por aire. No es una transmisión netamente de contacto, como se creía al principio que podía ser, sino que es por aire. Y eso implica en invierno la posibilidad de que tú, para airear, bueno, vas a tener que pasar un poco más de frío, digamos, vas a tener que abrir las ventanas, y hay actividades que naturalmente tienen una ventilación mayor, como la agricultura, te pongo un ejemplo, que otras que son más confinadas, como la educación o la gastronomía. ¿Cómo se ha visto eso en Europa, Alberto? Mira, lo que pasa es que yo creo que el problema, hay muchas cosas que se pueden extrapolar de la experiencia de acá hacia Chile, pero yo creo que lo más complejo de extrapolar son dos factores. Uno es la capacidad de los estados y la voluntad, además, la sensación de que eso es imprescindible, de que los estados sean los responsables y quienes se hacen cargo del estrés social de cualquier crisis. Esa convicción es una cosa que a nosotros en Chile nos cuesta mucho. O sea, por decirlo de alguna manera, los estados europeos, se dice desde Chile, están quebrados por culpa de la deuda pública en razón de los beneficios sociales. Claro, pero en Chile resulta que los hogares están quebrados en términos de la deuda privada, porque los hogares son los que asumen esas exigencias por su cuenta. Y por tanto, hay una diferencia ahí sustantiva en dónde se pone el estrés. Y lo segundo, el carné verde, todas las medidas sanitarias, en el fondo, hay una realidad de base. Alberto, se cortó la comunicación con Alberto. Tú retoma la posta. Déjame plantearte una cosa. Ayer conversé con el ex presidente del Colegio Médico y actual diputado, Juan Luis Castro, quien no tenía una posición categórica de negativa a los pases y a todo lo eso, sino que básicamente, Pancho, planteaba que no podía hacerse una tabla rasa a esta situación solo porque habían personas con dos vacunas, sino que debía de alguna manera generarse una a ver, llamémosla de la siguiente forma, como la llamó Juan Luis Castro ayer en la noche, una constatación de que se estaba en vías de controlar el virus. Yo creo que eso es, Fernando. En el fondo, los expertos lo que te están diciendo es que esta es una medida positiva. Además, si uno mira cómo impulsó la vacunación, es mucho más positiva aún. El tema es si es el momento. Un poco lo mismo que pasó con los permisos de vacaciones. Ahí está en desacuerdo los permisos de vacaciones. Además, desestresan a la sociedad y son importantes. Lo mismo ocurre con esto, sobre todo cuando hay una fatiga respecto a la cuarentena. El tema es si esta era la semana más adecuada. Vamos a ver el jueves, efectivamente, cuántos nuevos casos tenemos, y quizás, como dicen algunos,
vamos a tener sobre los 8.000. Las UCI están relativamente saturadas, es decir, esta semana o la semana, entre la fin de semana, esta semana volvimos a tener ocupadas sobre las 3.000 camas en casos COVID. Entonces, efectivamente, hay un momento de complicado. Oye, y en este momento es cuando se plantea sí, el pase de movilidad. Ya está conectado de nuevo Alberto. Continúa, Alberto, donde quedaste nomás. Sí, yo lo estaba escuchando y efectivamente creo que el punto de fondo es entender que hay ciertos matices. Por ejemplo, es cierto que... Ay, se nos cayó de nuevo, parece. Sí, no, está muy inestable. Es que Europa está muy convulsionado con esto de Lukashenko. Claro, no tiene pase verde de telecomunicaciones, Alberto. Exacto. Oye, Fernando, yo y ahí en ese marco creo que lo que es un poco no apresurarse. Lo hemos visto siempre. Es decir, si hubiéramos tomado quizá mucho más efectiva, ha funcionado mejor. Cierre de frontera, cuarentenas antes, ayuda social para que la gente se quedara en la casa. Entonces todo se ha dilatado por la cuestión económica, que es obvio, que es una preocupación para todo el mundo. Es decir, acá hay gente que tiene negocio, que la está pasando mal, el tema turístico, el gastronómico, el comercio. Yo el otro día veía a la gente de Patronato, la alegría que tenía, que podía finalmente abrir sus tiendas. Efectivamente, eso, pero a veces, yo me acuerdo siempre una frase de mi abuelo, más vale ponerse una vez colorado que 100 veces amarillo. Y creo que en esta pandemia nos hemos puesto 100 veces amarillo, pero no colorado, así decir, bueno, vamos a tomar una decisión. Y cuando arrastramos eso, después nos golpean en la cara las cifras y tenemos que retrotraernos, volver a la cuarentena, problemas mayores, muchas muertes. Yo me acuerdo cuando el presidente, la canciller Merkel decía, no podemos tolerar 600 alemanes muertos por día, no es una cifra inaceptable. Bueno, esas son cosas que son inaceptables, no podemos tener 130, 150 personas en Chile que se están muriendo diariamente producto de esta pandemia. Y eso lo tenemos que evitar poniéndonos colorados, tomando las medidas sociales, pero bueno, ya espero que estemos a puertas de la salida, tenemos mucha gente vacunada, que el virus no vuelva con estas variantes que lo hacen insostenible, para que podamos conjugar esta cosa de salud, economía, e ir avanzando hacia lo que tenemos. Sí, a ver, ya estamos aparentemente conectados de nuevo contigo, Alberto. Cuéntanos un poquito sobre la experiencia ya de esta posibilidad. ¿Cómo han logrado abrir, cómo ha logrado el turismo de alguna forma reponerse allá? No, aquí se ha avanzado bastante en general en Europa, sobre todo en las zonas más turísticas. Se ha ido logrando avanzar bastante, me refiero a que ya se empieza a notar el turismo, pero no con proporciones y cantidades muy grandes. Aquí el turismo ocupa, qué sé yo, el 10% del PIB en el caso español, cifras semejantes en Italia, en Francia, qué sé yo, y la verdad es que eso no va a ocurrir, eso es evidente que no va a ocurrir. Entonces hay que tenerlo claro, pero yo creo que sí empiezan a funcionar este tipo de mecanismos, pero yo creo que es importante entender las diferencias estructurales. O sea, ¿por qué en países como Chile los niveles de contagio nunca bajan tanto como cuando bajan muy rápidamente en Europa? La razón es fundamentalmente la forma de vida, el nivel de hacinamiento de los hogares, de los barrios, las complejidades, los viajes en los trayectos en transporte público, la cantidad de gente entonces que va dentro de cada autobús, de cada metro. Todo ese tipo de cosas son factores importantes. Entonces, claro, cuando uno ve estas cosas de manera aislada y uno ve que entonces llega el carné verde porque están las vacunas, bueno, la pregunta es siempre cuál es el nivel de sensibilidad de esa medida respecto a un todo, a un conjunto de factores que son importantes Por eso lo prudente siempre en estas cosas es ir avanzando en la misma dirección que todos están avanzando, pero también ir probando cuánto funciona respecto a la propia realidad, porque si no pasa que lo que pasó en Chile, que los niveles de contagio en los momentos que bajaron, no bajaron tanto, y por tanto cuando vuelven a subir, vuelven
vuelven a subir a niveles muy críticos. Y ese concepto de aplanar la curva entonces no se cumple. Creo que es importante que se entienda que justamente lo que están diciendo los expertos no es que no sirve el carné verde, lo que están diciendo es básicamente que el cómo se haga es decisivo. Y en ese sentido, yo creo que el apoyo estatal a la vida de las personas, que no haga que las personas estén obligadas, en el fondo, a exponerse a situaciones complejas, y comprender la realidad específica, lo que le pasó a Mañalich, que dijo cuando se enteró de que las condiciones de vida de las personas en Chile eran de tales niveles de hacinamiento que aumentaban exponencialmente las probabilidades de contagio, y por tanto se cayó su proyección como un castillo de naipes, todo esto en palabras del mismo. Bueno, eso es algo que yo creo que es el elemento fundamental de la conciencia que hay que tener a la hora de tomar este tipo de medidas, y yo creo que el gobierno se equivoca en sostenerse en la idea de dar de alguna manera con ciertos mensajes un poquito por superada la crisis, porque no es así y no va a ser así. Hay un punto que tú mencionaste, Alberto, y también te lo pongo a ti, Pancho, que es la otra variable que está ocurriendo simultáneamente. Tú tienes esta implementación del PASE y simultáneamente se estaba llevando un diálogo con la testera del Senado y la Cámara de Diputados en torno a la posibilidad de encontrar algún tipo de ayuda que fuera lo suficientemente alta como para que las personas no tuvieran que andar buscando todo el día generar sus ingresos, y que al mismo tiempo pudiera permitir que se implementaran las medidas de confinamiento ahí donde se necesita que ocurran. El PASE ya lo vemos, está en una discusión y hoy día es el primer día en que se implementa, y vamos a ver dentro de 10 o 12 días cuál ha sido su resultado. En el caso de estos mínimos comunes, ahí se produce el típico tira y afloja de las condicionantes, de la focalización, yo creo que esto debe ser el sueldo mínimo más un poquitito más, sí, pero acotémoslo a una determinada condición de las personas de acuerdo a su ingreso actual o si están o no están en tal registro. ¿Cómo ha sido esa situación, Alberto, en términos de ayuda estatal en Europa, y cómo ha funcionado? No, bueno, es que también están las bases, o sea, las bases de la ayuda son muy importantes. Aquí si una persona, por ejemplo, no tiene empleo, trabaja autónomamente, boletea, por decirlo como lo hacemos nosotros, y si paga la gente que boletea paga sus cotizaciones normalmente porque le conviene, porque cuando no está produciendo dinero, entonces hay una remuneración de emergencia, hay un seguro de cesantía equivalente a casi 1.000 euros. Y eso es mucho más alto para las personas que tienen, entonces, están sin empleo durante el proceso que son personas que están en condición de empleados dependientes. Bueno, ese tipo de cosas hacen que de alguna manera incluso la novedad, la complejidad del arribo de una situación completamente extraña tenga en la estructura misma de los beneficios una solución. Yo creo que en ese sentido, y además se inyectó muchos recursos en apoyar toda clase de medidas que hicieran más viable la vida de las personas y resolvieran los problemas sanitarios que se estaban enfrentando. Entonces, y eso está pasando en muchos países del mundo, y sobre todo en países donde los tamaños de los estados son grandes. Yo veo hoy día, yo he hablado con gente de la órbita del gobierno que son más o menos críticos y que dicen, mira, en realidad nosotros nos equivocamos y lo que debió haber hecho el gobierno fue haber pedido plata prestada al principio y haber puesto sobre la mesa un programa de apoyo fuerte a las personas. Es una situación excepcional, todos los países pidieron plata prestada, se asumió que era normal, nadie hizo ningún escándalo a nivel mundial, ningún Fondo Monetario Internacional ni Banco Mundial iba a criticar a nadie por hacerlo, y no se hizo. Y ese tipo de señales yo creo que son las que finalmente transformaron en una especie de bono basura, para decirlo en el lenguaje de la misma derecha económica, digamos, en un bono basura, toda la situación del su sector y del gobierno.
creo que en ese sentido había mucho espacio, queda menos, pero queda algo, y es muy equivocado en el fondo seguir jugando el juego de tomar medidas que no involucran un apoyo real a la persona. Pancho, ¿y tú cómo ves que esta resolución del diálogo que ha tenido Jasna Proboste y Diego Paulsen con la moneda? Bueno, en ese mismo marco yo creo que hay una lectura que hace Jasna Proboste, que es más acercada a lo que piensa o lo que necesita la sociedad chilena, con un gobierno que niega a tomar decisiones que involucren los índices macroeconómicos o que generen problemas de financiamiento a futuro a las empresas, etcétera. Creo que esas dos lecturas son las que chocaron. Cuando Jasna Proboste, una suerte de portazo a la propuesta de que no están los tiempos para que el presidente Piñera siga con la especulación, es muy fuerte. Es decir, te generó un momento de bueno, ¿qué pasa ahora, no? ¿Cómo avanzamos con esa posibilidad? Porque efectivamente lo que dice Alberto es muy cierto. Una cosa es Europa con su base y otra cosa es la lectura que uno hace de la sociedad chilena, donde en determinados momentos puede ser que hayan informales que reciben un dinero suficiente para vivir, pero que en situaciones como esta se cae al piso y no tiene redes, no tiene ninguna posibilidad de salvar, y cuando esa persona acude a buscar fondos, no los encuentra en el Estado, no los encuentra en ninguno de los apoyos que han venido del gobierno. Entonces eso genera esta situación. Es una mala lectura de la sociedad que no se resolvió bien el año pasado, que ahora podemos resolverlo bien, estamos a puertas de empezar a salir de esto, y lo tenemos que hacer con un apoyo fuerte. Acá la gran inyección le hicieron los propios ciudadanos a través de sus retiros en la AFP, 50.000 millones de dólares. Si esos 50.000 millones de dólares se hubieran pedido prestado con la situación país que tenemos, a cualquier organismo crediticio internacional, se podría haber hecho esto mucho antes e incluso sin afectar los fondos de pensiones. Creo que todos esos mecanismos hoy están en juego. El gobierno tiene que abrirse, tiene que entender que de alguna manera, aunque lo planteamos antes que no era así, se plebiscitó su acción gubernamental respecto a la pandemia en las últimas elecciones, y la gran mayoría de la población está por las propuestas mínimos comunes que emergen de la oposición más que de las respuestas del gobierno. Bueno, eso es una cosa que debiera quedar dilucidada dentro de las próximas horas, porque se acabó el tiempo, dio 2 semanas. La testera del Senado, Jasna Proboste, para que cristalizara o no este diálogo con el gobierno, si es que de aquí a mañana, creo yo, o pasado mañana, no hay humo blanco en ese sentido. Bueno, se cayó esa situación y se fue nomás, porque no se va a reponer. El gobierno debe entender, y probablemente lo entienda, yo no creo que cometan un error de esa envergadura, que no tienen margen, que tienen que aceptar lo que llegue de esa propuesta, porque fue la única propuesta que los rescató de su semana más dura, y no es bueno andar jugando con fuego, ya lo han hecho varias veces, y este no es el momento para volver a hacerlo. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Pancho. Gracias, Alberto. Cuídense. Chau, chau. Un abrazo, suerte, éxito a los dos. Chau. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.